Es el siguiente caso, ¿no? Donde nosotros vamos a tener esta figura. Como ustedes ven acá es un polígono irregular, ¿sí? De varios lados. Y tenemos algunas informaciones. Por ejemplo, tenemos las medidas de los ángulos interiores que son en función de x, ¿está bien? Que nosotros en este caso lo que vamos a tener, bueno, son como ustedes ven acá, de expresiones, digamos, por ahora incógnitas, porque no tenemos el valor de la variable correspondiente, ¿no? Y básicamente tenemos cuánto nos mide la longitud del lado SD, que es el que ustedes ven acá. Y la idea acá, obviamente el ángulo D que es de 90 grados. Y una vez que tenemos todos estos datos, con estos ángulos, digamos, en función de X, la idea es tratar de hallar las medidas de los ángulos interiores, o sea, despejar cuando nos queda esas X. ¿Cuál es la longitud L? ¿Sí? Que en este caso, la longitud L desde el lado mayor, ¿sí? Y luego, una vez que tenemos esto, el perímetro de todo este romboide que ustedes ven acá. Hay algunas características importantes de notar que no son muy obvias al principio. Si ustedes se fijan, ¿sí? Básicamente lo que tenemos es un romboide, ¿sí? Y los lados, como ustedes ven acá marcados en rojo, fíjense, los lados que están anotados con una línea sola, ¿sí? Son iguales entre sí, es decir, en este caso el lado ST es equivalente al lado PT, por ejemplo, y a su vez el lado SR es igual al lado PR, por ejemplo. ¿Okay? O sea, son pequeños detalles para tener en cuenta. Entonces eso nos habla un poco de que hay algunos tips que podemos ir sacando, porque si es un romboide regular, ¿sí? Hay algunos trucos que no están muy implícitos en el diseño, pero que podemos ir sacando de a poquito. Fíjense, vamos a marcarlos de entrada, ¿no? Por ejemplo, el ángulo P, que es este, ¿sí? Vamos a marcarlo acá en verde, en este sentido, el ángulo S, que es este otro, y después tenemos el ángulo R, que es el que ustedes ven acá, ¿sí? En el caso de un romboide, fíjense ustedes lo siguiente. Si el romboide es regular, primera cuestión, ¿no? Cuando nosotros sumamos todos los ángulos, la suma de ángulos de un polígono de 4 lados, en caso de que sea un polígono de este estilo, es de 360 grados. Esto es un dato, digamos, complementario, pero que nos puede servir a nosotros, ¿ok? O sea, en este caso, si sumamos el ángulo S más el ángulo P más el ángulo R más el ángulo T, de todo esto vamos a tener que son 360 grados. ¿Está bien? Esa sería la idea. Por otro lado, si el romboide es regular, va a ocurrir que estos ángulos de enfrente, el P y el S, ¿sí? Que a su vez, si ustedes se fijan, están formados por lados de misma longitud y, digamos, opuestos con una determinada simetría, esos ángulos son iguales. O sea, eso es porque estamos hablando de un romboide regular. O sea, remárquenlo para justificar por qué vamos por ese lado y no vamos por otro, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros estamos hablando de un romboide regular, ¿sí? La idea acá en este caso va a ser que, por ejemplo, P nos va a quedar igual a S, así que son opuestos. Eso está bueno porque podemos despejar ambos ángulos con una ecuación, ¿sí? Despejar cuánto valen efectivamente cada uno. Y después ir complementando, ¿no? Fíjense, de acá, de que P es igual a S por esta conclusión que acabamos de sacar, esto nos va a quedar que 11x menos 28 grados nos van a quedar como 5x más 62. Entonces ya lo podemos despejar como una ecuación normal. Fíjense, restemos 5x de ambos lados, ¿sí? Vamos a sumar 28 grados de ambos lados, ¿ok? Fíjense en este caso, por ejemplo, dejamos los grados en un lado, las incógnitas en otro, y esto nos va a quedar, ¿no? 11 menos 5, que en este caso tenemos las 6x, y acá vamos a tener 62 más 28, que en este caso estamos hablando de 80 grados, si no me equivoco, ¿no? No, 90, perdón, mala mía, 90 grados. Entonces ahora x van a ser 90 grados sobre, en este caso 6. Fíjense que 90, hacemos la cuenta, ¿no? En este caso es 3 por 30, o sea, va a ser 3 por 3 por 5, ¿sí? Porque en este caso esto es 15, en este caso vamos a tener 30 y luego vamos a tener 3 por 2, ¿sí? Forma poco tradicional, pero que sirve como para hallar la incógnita en enteros, ¿no? Bueno,
Ahora que ya sabemos que esto vale 15, ya estamos en facultad de averiguar cuánto vale cada uno y cuánto vale el R, ¿sí? Entonces simplemente lo que hay que hacer acá es reemplazar el X en cada ecuación y calcular. Es un cálculo bastante mecánico, así que por eso no se dan problemas. Fíjense, voy a poner las respuestas acá en azul al lado de cada uno. Entonces fíjense, en el caso de P, que esto nos queda con 137 grados, en el caso de S, que también que nos queda con 137 grados, y en el caso de R nos queda con 29. Luego, el caso de T se puede despejar, ¿sí? Justamente, ya que la suma de todos los ángulos nos va a dar 360, con lo cual T, en este sentido, nos van a quedar como 360 grados menos S menos P menos R. ¿Bien? Si hacemos toda la cuenta, T nos va a quedar con 57 grados. Con lo cual ya con esto tenemos un panorama muy interesante porque ya tenemos todas las medidas de los ángulos que nos pedían, que era una de las cosas que había que tener en cuenta, ¿no? Los ángulos interiores. Después, otro de los temas que nos piden en este caso es tratar de sacar las longitudes, obviamente, del perímetro, del perímetro, todos los datos geométricos que nosotros podamos de nuestro romboide, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a ir trabajando, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el lado mayor del romboide? Si ustedes se fijan a primera vista, el lado mayor es el que tiene las dos líneas, ¿sí? Tanto el SR como el PR, ¿sí? El romboide es el más grande. Inclusive si nosotros armamos un triángulo, que en este caso es el triángulo rectángulo entre D, R y S, que es el que ustedes ven ahí, nosotros vamos a darnos cuenta que SR es de todas maneras el lado más largo. Y eso es lo que queremos apuntar. Por otro lado, conociendo R, conociendo que DERS es un triángulo rectángulo, ya tenemos de una forma más armada todas las ecuaciones que podamos usar para despejar el lado SR. Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Vamos a ir viendo. Nosotros tenemos el triángulo SDR, que es de 90, ¿está bien? Fíjense lo siguiente. Parándonos, yo voy a dibujarlo nuevamente como para que se entienda a escala qué es lo que queremos sacar, ¿no? Esto tendríamos SRD, acá vamos a tener el ángulo 90 y este es el ángulo R que calculamos recién, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Nosotros como dato conocemos SD, este lado es dato, ¿sí? Y este es el que nosotros no conocemos. Parándonos en el ángulo R, y diciendo que esto es un triángulo rectángulo, el lado SD, que es dato, es el cateto opuesto y el lado SR es la hipotenusa. ¿Quién relaciona cateto opuesto con hipotenusa? Por el SOHCAHTOA es el seno. ¿Sí? Esto, acuérdenselo, es fantástico para cualquier elemento de este tipo de trigonometría que vayan a utilizar. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que el seno de R, en este caso nos va a quedar como SD sobre SR, con lo cual SR, en este caso, nos queda como SD sobre el seno de R, ¿está bien? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que esto nos queda 18,4228, ¿sí? Bastantes cifras sobre el seno de 29. Y esto más o menos, bastante redondeado, les van a quedar en 38 centímetros, ¿está bien? Bueno. Y ahora tenemos más elementos para participar, porque fíjense lo siguiente, ¿no? Otro tema, por ejemplo, es si nosotros en este caso, en el caso del R, nos paramos, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, que estos dos lados son iguales, ¿sí? Y una de las cosas que se podría hacer es pensar, en el caso, decir, bueno, ¿cómo sacamos las longitudes de los lados que nos interesan? Una idea sería, por ejemplo, armar un triángulo que tenga que ver con, digamos, con las longitudes de los lados que estamos buscando nosotros hasta ahora. Supongamos que hablamos de, nosotros en general del romboide podemos identificar dos lados bien distintivos. Por un lado está la diagonal mayor, ¿sí? Que en este caso voy a llamarla D mayor, ¿sí? Y acá en azul está la diagonal menor, que vamos a llamarla con D minúscula. ¿Sí? Obviamente que la diferencia entre las dos es justamente quién es más grande y quién es más pequeña, y aparte por los ángulos, ¿sí? O sea, la diagonal menor en general conecta a estos ángulos del medio, y la diagonal mayor a los que son más, por ejemplo, al del barrilete, digamos, en el fondo. Pero
para que se entienda un poco la idea, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Si nosotros armamos un triángulo, que en este caso sería SPR, es decir, lo cerramos acá con el ángulo, con el lado en azul, ¿sí? No quiero hacer mucho enchastre. Vamos a tener un triángulo isósceles, fíjense que estos dos lados son iguales. Tenemos un ángulo de enfrente, es decir, estos dos lados son conocidos. Este lado es conocido, ángulo es conocido, y el lado de enfrente no. Pero podemos conocerlo con el teorema del coseno. Así que siempre para este tipo de triángulos viene bien. Entonces venimos acá, vamos a armarlo, ¿sí? En este caso, fíjense, vamos a armar el triángulo, en este caso SPR, ¿sí? Yo lo voy a dibujar muy a mano alzada porque la idea, ya les digo, es tener algo más que nada conceptual del tema, ¿sí? No hace falta, digamos, que sea demasiado explícita, digamos, la cuenta, ¿no? Acá le voy a poner 4 rayas para que se entienda. Y acá tenemos el ángulo R. Como ya conocemos estos dos lados, ya sabemos lo que valen, que son estos 38 centímetros, ¿sí? Vamos a ponernos acá en rojo las cuotas. Y ya sabemos este ángulo que es en este caso 29 grados, ¿sí? Vamos a aplicar el teorema del coseno. En este caso, parándonos en el ángulo R, el lado de enfrente, que es SP, nos quedaría como SP al cuadrado, que esto nos queda, ¿no? Como, disculpen, 38 centímetros. 38 al cuadrado más 38 al cuadrado menos 2 por 38 por 38 por el coseno de 29, ¿sí? Todo esto obvio en centímetros al cuadrado. Con lo cual, cuando ustedes lo despejan, lo que va a quedar acá es que esta distancia SP es de 19,03 centímetros. Esto es la diagonal menor, ¿no? En este caso es el triángulo SP. ¿Está bien? Y después, una vez que tenemos este lado, la idea sería, ¿cómo hacemos para conocer los lados opuestos? ¿Sí? Porque ahora tenemos otro triángulo que podemos trabajar. Tenemos, por ejemplo, el triángulo TSP, donde ya conocemos un lado, ya conocemos el ángulo T y no conocemos estos dos lados que están marcados con una sola raya, que son ST y TP directamente, ¿no? Entonces vamos a marcarlos nuevamente, ¿sí? Fíjense cómo nos quedaría en este caso. Vamos a dibujarlos, ya les digo, también a mano alzada, porque la idea es tratar de... Vamos a hacer un esquema más que nada breve. Fíjense, tenemos S, tenemos P, tenemos T. Acá tenemos el valor de T. Y de este lado vamos a tener, ¿no?, esto que son 19,03 centímetros. Bueno, y ambos lados acá que son iguales. Entonces vamos a decir, parándonos acá, vamos a llamar a este lado, supongamos A minúscula, ¿sí? Ambos lados A van a ser del mismo estilo, entonces vamos a tener, por ejemplo, este lado que también sigue siendo la diagonal menor, vamos a tener la diagonal menor al cuadrado, en este caso nos queda como A al cuadrado más A al cuadrado menos 2 por A por el coseno del ángulo T, ¿sí? En este caso, d al cuadrado, que esto nos va a quedar como a al cuadrado por 1 más 1, fíjense en este caso, 1 más 1 menos 2 por el coseno de t, ¿sí? O sea que en este caso esto nos va a quedar como 2a al cuadrado, todo esto por 1 menos 2 veces el coseno de t, ¿está bien? Con lo cual a al cuadrado nos va a quedar como d cuadrado sobre 2 veces por 1 menos coseno de t, ¿está bien? Y finalmente a nos queda como la raíz positiva de todo esto, ¿está bien? Que despejando, en este caso nos va a quedar como 19,94 centímetros. Con lo cual, básicamente ya tenemos las longitudes de los dos lados, ¿sí? Porque fíjense, ya sabemos que nuestro romboide tiene un lado que mide A, ¿sí?, que es esto de 19,94, y otros lados que miden 38 centímetros. Como ambos lados son iguales, el perímetro va a ser la suma de todos, o sea, 2 veces de A más 2 veces por 38, todo esto en centímetros, y el perímetro nos queda como 2 por 19,94 más 38, todo esto en centímetros, o sea que el perímetro nos queda en 115,88 centímetros. Y ese sería, en definitiva, el fin del ejercicio. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.